Hola, hola a todos. Mi nombre es Rodrigo Antesana Pato. He venido estudiando varios temas desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo soy comunicador social. Comencé a hacer estos videos de forma regular más o menos el 2017. Y evité en la medida de lo posible referirme a cosas de las que ya había hablado antes. Básicamente, prácticamente de lo que yo hablo, digamos, de lo que yo he estudiado, viene a ser desde el 2009. Entonces, he producido bastante, he invertido mucho de mi tiempo en estudiar estos aspectos. Y, y también evité, digamos, en los anteriores videos, no tropezar con la conferencia, no tropezar con el texto y todo lo demás. Pero veo de que se hace necesario y viene bien abordar, abordar una vez más el corazón del asunto. Entonces, lo que yo voy a decir no es para nada nuevo para todos los que hayan visto todos los videos, pero creo que nadie ha visto todos los videos. Y creo que es un buen resumen. Espero que vaya a ser un buen resumen del asunto. ¿Y cuál es el bendito asunto? El bendito asunto es uno y solo uno. Lo vamos a poner acá para ver si me deja, ¿cómo se dice? Agarrar la viñeta. Entonces, digamos, el asunto es uno que es la crisis del límite. La crisis del límite. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esto. A ver, le ponemos un color, ya, color negro. Lo ponemos al centro. Ese es nuestro tema, la crisis del límite. Nos rodean por todas partes problemas. Lo sabemos, lo sabemos. Lo podemos ver porque hay protestas por X o Z razón en cualquier parte del globo. Y seamos sinceros, hasta cierto punto podemos decir, esto siempre fue así. Siempre hubo problemas. ¿Son estos problemas de otra naturaleza? Esa es la gran pregunta, que no me hago yo, que no me hice yo, sino que se la hicieron hace muchísimo tiempo atrás un gran conjunto de personas. Vamos a ver aparte de ese conjunto de personas. La primera persona de la que vamos a hablar es Aurelio Peccei. Entonces, ¿quién es Aurelio Peccei? Vamos, un segundito, denme un segundo para que abra una ventana. Aurelio Peccei. Ya, entonces aquí tenemos, voy a seguir a mostrarles. Aurelio Peccei se está en los años 60. En los años 60 es esta persona que la podemos ver, vayamos a sus imágenes, vayamos a ver sus videos. Es un industrial italiano que en los años 60 comienza a hablar con otras personas sobre cuál va a ser cuál va a ser el futuro de la humanidad. En otras palabras, están buscando ver el problema a largo plazo, ¿no? Porque tenemos la industrialización y todo lo demás, los imperios han retrocedido y tenemos el surgimiento del tercer mundo, ¿no? Tenemos el surgimiento de los países muy, muy pobres. ¿Por qué? Porque antes esos países pobres estaban siendo administrados por los imperios y por lo tanto, digamos, si tú querías hacer, digamos, trenes, tenías el dinero de toda la región para hacer el tren de una pequeña región. En cambio, ahora todas esas regiones son independientes, están separadas y un largo etcétera, ¿no? Eso es en los años 50. Entonces, en esos años ya la gente comienza a pensar, a plantearse qué se puede hacer. Y entonces aquí viene este industrial que en los años 60 se dedica
a construir el Club de Roma, ¿no? El Club de Roma. ¿Y qué es el Club de Roma? Es precisamente el grupo de personas, un grupo de personas de mentes afines, de profesionales, de gente muy capaz, todos muy capaces, dispuestos a pensar sobre esto. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos límites de combustible, tenemos todos los límites, o sea, de áreas cultivables, tenemos límites energéticos, tenemos todos esos asuntos ahí atrás. ¿Va a haber petróleo para todos? ¿Qué va a suceder cuando no haya suficiente petróleo? ¿Cuándo se va a acabar el petróleo? Por preguntarse, ¿no? En otras palabras, esto es algo que tú tienes que mirar. Tú tienes que mirar en esta dirección. No importa si tienes todas las respuestas o parte de las respuestas. Tienes que siquiera formularte la pregunta, ¿qué va a pasar? Y entonces esta persona, Aurelio Peccei, es esa persona que se preocupa por plantearse esa pregunta. Y no solamente eso, sino por preguntárselas a otros. Entonces aquí tenemos algunos videos de esta persona fantástica, ¿no? Aquí 50, y funda el Club de Roma. Entonces ellos son los que fundan el Club de Roma. Aquí lo podemos ver, solamente quiero ver un momentito. No vamos a ver ¿cómo se llama? No vamos a ver el video porque ya saben que hay derechos de autor y todo lo demás. Por si acaso, es lo que les estoy contando, lo que les estoy contando se toca en todos estos videos también. Entonces, no sé, aquí me parece que este es Joaquín Schelnuber. Sí, creo que es Joaquín Schelnuber que está recordando a Aurelio Peccei. Bueno, no sé. Ya, pero aquí sí, a ver, aquí sí. Aquí sí, ¿no? Podemos ver a Aurelio Peccei, ¿no? Le está entrevistando, ya ve, pueden ver el nombre en pantalla, pueden ver el video, ¿no? Pueden ver el video. Ya, entonces Aurelio Peccei, ¿qué es esta persona? ¿Qué es esta persona ya en sus años ya de anciano? Es la persona que va a reunir al Club de Roma y ellos van a plantearse esa pregunta de qué cosa va a pasar. Entonces, entre otras muchas personas, Aurelio Peccei tropieza con uh, Jay Forrester. Jay Forrester. Y Jay Forrester, aquí por ejemplo está sus lecturas en el MIT, o sea, por si acaso el Massachusetts Institute of Technology. Aquí estamos hablando de personas serias, de personas científicas, de personas sumamente empíricas. Esto, de lo que estoy hablando yo, no es filosofía, no es especulaciones teóricas. Esto de lo que estoy hablando es muy duro, es muy concreto. En otras palabras, es algo que está ahí y es inevitablemente que esté ahí, porque todas las direcciones en las que vemos y todo lo demás nos lo muestran ahí, ¿no? Está ahí. Todo eso es muy empírico, damas y caballeros. No es ligero, no está abierto digamos, a los pareceres y todo lo demás. ¿Y quién es Jay Forrester? Jay Forrester es esta persona. Veamos estas fotos. Jay Forrester es uno de los pioneros de las ciencias de la computación. Aquí lo vemos, ¿no? De joven, rodeado por lo que es probablemente la computadora más avanzada de su tiempo, ¿no? Entonces son ellos los que están desarrollando esta mecánica. Y por si acaso, él va a ser uno de los fundadores de lo que se llama dinámica de sistemas. Por si acaso, ¿quiénes aprenden dinámica de sistemas? Aprenden absolutamente todos. Los ingenieros de sistemas, los ingenieros informáticos, todos ellos tienen que aprender dinámica de sistemas. Porque es lo que te permite hacer algún proceso.
todos los flujogramas informáticos, todas esas cosas surgen de lo que es dinámica de sistemas. Entonces, ¿quién está inventando los flujogramas? ¿Quién está intentando hablar con los benditos, ¿cómo se llama? Con los benditos transistores, los transistores a vacío? Todas estas computadoras, tu celular tiene, ¿cómo se llama? Unas 500 veces el poder computacional de la pobre computadora que está ahí atrás. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que hablar en ese lenguaje tenía que comenzar en alguna forma y uno de ellos, uno de los muchos pioneros, es Jay Forrester. Y Jay Forrester, que entra en contacto con, ¿cómo se llama? Con Aurelio Peccei y con los otros muchos pensadores que no se están planteando el problema del futuro humano y todo lo demás, trae algo, trae algo. Ah, por si acaso él está en el MIT, sí, en el Massachusetts Institute of Technology. Ok, y por si acaso de aquí se van a sacar todas las cosas, ¿no? World Dynamics, Industrial Dynamics, Urban Dynamics y todo lo demás, ya. Pero entonces, quedémonos con que su gran aporte de Jay Forrester es la dinámica de sistemas. Entonces, ¿qué es esa bendita dinámica de sistemas? Es relacionar esto con lo otro, relacionar, ¿no? Un elemento con otro elemento y que se permita hacer algo. Estoy buscando si, digamos, hay un resumen de lo básico, pero no, ya creo, si no me equivoco, ya hemos tropezado con el dinámica de sistema global, sí, dinámica mundial. Ya, ¿cuál es el punto? El punto es de que él ha desarrollado el medio que permite, ¿no? Analizar, lidiar con los muchos elementos. Vamos a hablar en un momento más de un ejemplo de dinámica de sistemas, pero insertada en lo que se llama el modelo mundial. Ya. Entonces, Jay Forrester se encuentra con Aurelio, hablan y le dice, mira, las computadoras seguro que nos podrían ayudar. Obviamente que hay que trabajar mucho, hay que invertir en esto de las computadoras, pero podemos trabajar con las computadoras y con los modelos que he venido desarrollando para ver qué resultado nos da. En otras palabras, vamos a insertar todos los datos que tenemos sobre varias áreas. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso. En otras palabras, veamos no lo que sucede en el futuro, porque eso no lo podemos hacer de forma empírica, no lo podemos hacer de forma dura y pura, pero sí podemos crear un modelo lo mejor que podamos y ver qué tal nos da. Jay Forrester ya ha desarrollado Mundo 1. En otras palabras, preocupado por el bendito problema de nuestro futuro, de los seres humanos, le ha dedicado tiempo a crear modelos mundiales. Y ya tiene un modelo que ha llamado Mundo 1. Entonces, Mundo 1, bueno, World 1. Y escribe un libro llamado Mundo 2, ¿no? World 2. Pero sabe de que este mundo, y sí, no es gran información la incluida en la pizarra. Ya, ok. Bueno, salgamos de aquí. Ya, voy a borrar esto. Vamos a volver a la pantalla. Bueno, espera un momento. Sí, stop share. Ok, ya. Bueno, entonces, ya. Lo que pasa es que quería mostrarles el libro del segundo, del libro. Entonces, a ver, Jay Forrester, World Dynamics, Jay Forrester, a ver, World Dynamics. World Dynamics, ya. Entonces, él escribe este World Dynamics sobre su segundo modelo mundial. ¿Sí? Escribe este libro. Ya. Ahí estamos atravesando con el mundo 3. Ya. Ya, no, este es, este es el modelo de la dinámica mundial. Ah,
¿no? Entonces, cómo se vinculan los elementos? A ver si lo podemos ver en grande. Ya, pero él escribe un libro titulado World Dynamics, y este es el libro, World Dynamics, ¿no? Este libro se basa en su modelo Mundo 2, que probablemente sea este que aparece en las pantallas, tantas veces repetido. Entonces, este es su gran libro. Y también, bueno, World Dynamics, sistemas dinámicos, cómo es dinámica de sistemas, y supongo que tiene otro montón de libros más, y todo, etcétera, etcétera. Ya, no se ve muy bien, ese es el problema. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí hay elementos que se están relacionando con otros elementos, ¿no? Y elementos donde se condensan y todo ese tipo de cosas. Veamos si podemos ver uno bueno, uno de buen tamaño, pero creo que no hay uno de buen tamaño. A ver, este supuestamente es grande, pero no me sale el grande, si no me equivoco. Sí, no me sale el grande. Entonces vamos a entrar al lugar y vamos a ver si aquí me puede salir el mundo grande. Ya, aquí, vamos a ver. Ahora sí, aquí está, pues, ¿no? Entonces tú tienes aquí, ¿no? Este es un modelo mundial, a ver, Chapter 2. No, creo que este no es un modelo mundial. Ya, pero ¿cuál es el punto? Aquí, digamos, tú tienes, aquí tienes en este círculo, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Multiplicador de y la inversión de capital, ¿no? Uso de las, eh, ¿cómo se dice? Rate. Rate es proporción del uso de recursos naturales. Ya, proporción, creo que podemos encontrar otra palabra para rate. Déjenme un segundito. Rate, traducción. Ya, rate. No, no, velocidad, no, tarifa, no. Speed, no, ritmo, ya, ritmo, podríamos decir ritmo, ya, proporción, ¿no? Proporción de uso, ya, más o menos quedamos con la misma palabra, ¿no? Entonces, digamos, aquí son todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo se dice? Material Standard of Living, ¿no? Estándar de vida material. En otras palabras, el estándar de vida que podemos medirlo. ¿Cuántas proteínas estás sumiendo? ¿Tienes electricidad? ¿Cuánto te cuesta tu electricidad? ¿Tienes agua potable? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Natural Resource o Material Multiplier. Recursos naturales del multiplicador material, ¿no? Entonces, nuevas tecnologías, bla, bla, bla. Entonces, pueden ver a ver de que hay una serie de variables interaccionando entre ellas de forma muy compleja, ¿no? Entonces, no sé si este es el modelo 2 o si es el mundo 3 ya. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que ya tenía, sí, este ya es el mundo 3. El punto es de que Jay Forrester tenía esa idea de la dinámica de sistemas metida en la cabeza, necesitaba tiempo, necesitaba un equipo, necesitaba dinero para hacer una investigación, una gran investigación. Ahora, por si acaso, vamos a verlo. Vamos a verlo en algún lado, debe haber, 2017. Esto fue subido el 2017, es un video del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Va a tardar un tiempo en subir, ¿no? El video es del 2020, bueno, desde el 2017, pero el video es del 1981. Aplicación de la dinámica de sistemas. No, no lo vamos a ver, no lo vamos a escuchar, pero quiero que lo vean a él. Lo quiero que lo vean a él un momento. No, esta es la persona que lo está presentando. Esperen un segundito. Entonces aquí está él. Por si acaso, esta charla del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por si acaso ahí tienen todos los datos, están en pantalla, 1988, Killian Lecture, J.W. Forrester, Application of System Dynamics, pero no solo eso, sino de que le pueden poner los subtitulados automáticos. Y a los subtitulados automáticos los pueden traducir de forma automática, ¿no? Entonces, auto translate y le ponen ahí español, ¿no? Ok, entonces pueden ver esto, seguro que es una magnífica presentación.
Jay Forrester entonces se une al grupo de, ¿cómo se llama? El Club de Roma y está en contacto con Aurelio Peccei y todos los demás. Y les dice, tenemos que trabajar y podemos trabajar con mundo 1, digo, con mundo 2, podemos trabajar con el modelo de mundo 2 y hacer esto, o sea, hacer la investigación. Y Aurelio Peccei encuentra el fondo y Jay Forrester encuentra a las personas. ¿A quién encuentra Jay Forrester? Jay Forrester encuentra, entre otros, a Dennis Meadows. Dennis Meadows. Este jovial anciano es Dennis Meadows, pero su trabajo es de hace muchísimo tiempo atrás. Voy a cerrar esto de dinámica de sistemas. No creo que... Ya, vamos a ver, tal vez tengamos que volver a eso. Entonces, Jay Forrester propone hacer uso de las computadoras, ¿no? Y de este modelo, pero hay que meterle datos, pues no es trabajar a la quete, es un gran trabajo. Y la Fundación Volkswagen, obviamente, con el monto de dinero que otorga para, digamos, no sé, para que el mundo sea un mejor lugar. Entonces le otorga el fondo, el dinero a Aurelio Peccei y trabajan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, gente. Trabajan en el MIT, ahí está Jay Forrester. Y Jay Forrester agarra uno de sus doctorantes y entre sus doctorantes está Dennis Meadows y les dice, tenemos que unir un grupo, tenemos que reunir un grupo para que hagamos mundo 3, en otras palabras, el modelo. Y Dennis Meadows se muestra como ¿cómo se llama? Un pensador se presenta como un pensador brillante para organizar esto. ¿Y cuándo está sucediendo esto? Esto está sucediendo en 1970, 1971, ¿no? Entonces se hace una investigación en estos años con Mundo 3. Esa investigación, aquí vean bueno, aquí una vez más vean sus fotos y dos veces las fotos. Disculpen. Aquí vemos este video que es ya Rapper 21, ya. Rachel Carson Center, ya. Entonces aquí vemos un segundo, una entrevista a Dennis Meadows, el 2018. 2018, la entrevista está completa acá, si no me equivoco. ¿Sí? Ya. Pero esto es del 2018, unas palabras de hace 3 años atrás. Mentira, a ver, 19, 20, 20, sí, hace 3 años, ¿no? 3 años y pico atrás. Contándonos la misma historia. Vamos a ver Dennis Meadows. Vamos a ver simple y llanamente Dennis Meadows. Ya, aquí tiene 9,000 vistas, 3,200 vistas, 46,000 vistas, 4,800 vistas. Lo que es una tragedia, gente. 4,800, ya, bueno. Entonces, Meadows lidera un equipo. ¿Lidera un equipo para qué cosa? Lidera un equipo para crear Mundo 3. Y no sé si es el mismo, pero me parece que sí, porque es de la página del libro. Entonces vamos a buscar, a ver, World 3, vamos a buscar World 3, Limits to Growth. Ya, World 3 Model, modelo World 3, entonces Limits to Growth, Limits to Growth. Limits to Growth, World 3 Model es lo mismo. Entonces esto vamos a ver. Lidera Dennis Meadows en un grupo de investigadores que van a presentar
van a presentar una investigación, los resultados de una investigación eh, en los años 70, ¿no? Esa investigación tiene un nombre titulada Los límites del crecimiento. Entonces, ¿quiénes son los principales autores? Está Dennis Meadows, está su esposa, Daniel Meadows, está Jürgen, ¿cómo es? Jürgen, aquí está el libro en su tapa, Jürgen Randers y William H. Behrens. Por si acaso, me lo sé de memoria los nombres, eh, mm, pero los necesito ver un poco ya. Entonces, esta es la tapa del libro, ¿no? Los límites del crecimiento que se publica en los años 70. El libro es muy cuidadoso. Vamos a ver si lo podemos encontrar y ver. Si no me equivoco, yo lo tengo en algún momento, en algún punto de mi computadora, pero mi computadora estuvo mal, colapsó, gente, el anterior fin de semana colapsó y bueno, en mi caso es, digamos, mucho problema. Fue terrible la cosa. Entonces, no sé dónde está ese libro. Ya, ya, pero el punto es de que es eh, ya, no, este es otra cosa, ya. El punto es de que está este libro ahí. Pueden ver de que, digamos, estaba disponible en la Fundación Donella Meadows, que a veces aparece, a veces no aparece ese sitio, no entiendo por qué. Ah, y es un informe, el informe para el Club de Roma en el fondo del fondo, que contiene todos los resultados de Mundo 3, ¿no? Y el texto es muy cuidadoso. De acuerdo a Dennis Meadows, la principal autora del texto es su esposa, fallecida ya, Daniel. Eh, no es muy largo, es unas 200 y pico páginas. Yo lo tengo la versión impresa. Esperen un segundito, la versión impresa, pero PDF. A ver, esperen un segundo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí estaba tan a mano. Aquí está. Entonces te lo puedes bajar de la red, te lo puedes bajar el PDF y lo que haces es imprimirlo en, en alguna fotocopiadora y ahí tienes, ¿no? Los límites del crecimiento, del limits to growth. Ya, entonces este es el informe, un reporte para el Club de Roma, ¿no? Proyectos sobre los problemas de los seres humanos. La publicación, veamos literalmente de cuándo es. La publicación de esta edición, que no sé si es la primera edición, es la segunda impresión, ya, pero es aquí dice 72. Lo que sucede es que fue un gran éxito el año en que se publica. Y obviamente recibe muchas críticas no justificadas, por si acaso, no justificadas esas críticas porque el texto es muy cuidadoso y nunca habla de tu mundo, nunca habla de nuestro mundo, de lo que habla es de mundo 3, el modelo, el modelo. Entonces ahora, denme un segundo, bueno, ahora vayamos a la pantalla y vamos a buscar, ¿no? World 3, World 3 Model, Limits to Growth. A ver, vamos a buscar Limits to Growth. Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Los límites del crecimiento, el modelo mundo 3. Entonces aquí ya te sale la referencia de Wikipedia y creo que este es otro flujograma. Sí, este es. Este de acá, en otras palabras, el mundo 3 es este. Aquí tenemos, sí, aquí está, está bien. Ya.
Aquí está, este es el mundo 2, que es el que les he mostrado. Está bien, aquí dice, ¿no? Modelo mundo 2 de From Dynamo to Area. No, ni idea de cuál es la referencia. Pero entonces este es el mundo 2 que pueden ver ahora en la pantalla a la izquierda. Y vamos a ver el mundo 3, si lo encontramos en buena resolución. Sí, creo que este está en buena resolución. Vamos a ver si lo podemos, si puedo abrir la imagen en buena resolución. Uy, sí, pero no se puede. Ya. Ah, está en italiano, representación del modelo del sistema. Ya, vaya. Ya, ¿no? Dinámica de sistemas. A ver si tenemos aquí una imagen del mundo 3. No tenemos una imagen del mundo 3. Ya, ¿por qué? Porque en el fondo del fondo esto tiene nomás sus derechos de autor. Ya. Entonces aquí tenemos, ya, el modelo de mundo 3 en italiano, ¿no? Mortalità, índice de natalità demorato, ¿no? Rapporto capitale-terra, capitale agricolo, ¿no? En otras palabras, capital agrícola, ¿no? Y su vínculo con, eh, bueno, otro tipo, fuerza laboral, ¿no? Posti di lavoro totali, todos los trabajos totales, posti de laboro esencial en el sector industrial, ¿no? Puestos de trabajo en el sector industrial, ¿no? Todos estos puestos del sector servicios, etcétera, 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 ¿no? En otras palabras, lo que hicieron para límites del crecimiento, el informe, el libro, es actualizar, trabajar mejor, complejizar el mundo 2 de Jay Forrester. Esto es lo que hace el equipo de Dennis Meadows, bueno, sí, de Dennis Meadows, que son más de 17, gente, porque aquí se mencionan el proyecto del MIT, aquí se mencionan todos estos nombres, pero dentro del libro se mencionan a más. Entonces aquí tenemos más de 17 personas, ¿no? Por ejemplo, Donella Meadows se encargó sobre todo de población, Dennis Meadows era el director, pero también se encargó de ah, no lo han puesto en algún punto, ¿no? Erich Zahn de Alemania se encargó de agricultura, etcétera, 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 etcétera. Y todos ellos estaban haciendo ¿qué? Lo que estaban haciendo era perfeccionar este modelo Mundo 3, del cual yo ya hablé antes, pero me temo que en vez de contar toda la historia, solamente hablé de Mundo 3. Entonces, este es el modelo mundial, ¿sí? Este es el modelo mundial al que aplicaron todos los datos que teníamos hasta ese momento y lo aplicaron en todas las áreas de los que teníamos datos. Por ejemplo, polución. Entonces, digamos, ¿qué polución hablaron ellos? Entonces, ellos hablaron sobre todo de la polución en la agricultura. ¿Por qué hablaron de la polución en la agricultura? Porque no tenían datos, ¿no? Perfectamente datos sobre cuestiones de ozono, sobre dióxido de carbono, sobre esto, lo otro, ¿no? Polución de smog, todas esas cosas no estaban bien estudiadas, no tenían suficientes datos sobre eso. Entonces, eh, para la polución, el aspecto que se toma en cuenta es el aspecto mejor estudiado donde tienes los mejores datos. En otras palabras, tú obtienes, digamos, mucho maíz. Pero ¿cómo es que obtienes tanto maíz? Entonces ahí no tienes que matar plagas, tienes que ponerle abonos, etcétera, 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 etcétera. En otras palabras, solamente lo que se pudo estudiar bien entraba acá. Y pueden ver de que aquí tenemos los redonditos, tenemos aquí estas cosas, estos que tienen medio cuello de botella. Por si acaso, todo eso es lo que se va a volver más adelante los flujogramas, ¿no? Pero en estos momentos, años 70, se puede decir que son los pioneros de eso. Entonces, denme un segundo, voy a ver si lo puedo encontrar aquí. Sí, ¿no? Entonces, digamos, cantidades físicas son los rectángulos, ¿no? Ritmos de influencia son las válvulas, estas que tienen el cuello cerrado. Entonces, las variables que influencian esas
a las válvulas son los círculos, ¿no? Y hay unos, hay estos rectángulos con partes. Entonces son, ¿cómo se llama? Tiempos de atraso. Tiempos de atraso, dice acá. Time delays. Y después todo lo demás es flujos, ¿no? Flujos y relaciones causales. Las relaciones causales dice que se da por, bueno, me tengo que flujos y relaciones causales la han mezclado acá. Ya, bueno, flujos y relaciones causadas. Ya, y aquí tenemos las nubes. Las nubes, estas nubes son elementos que no modifican mucho el comportamiento de las variables. Pero en otras palabras, aquí hay variables, ¿no? Que no estamos introduciendo, que no tenemos la totalidad y bla, 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 pero que no son muy importantes. Entonces aquí tenemos, ya. Este modelo estaba en un sitio de Blogspot, está en italiano, aquí lo pueden ver. Flujos de relaciones, flujos de causales, flujos y todas esas cosas, ya. Entonces, ese es el mundo 3. El informe es el libro, Los límites del crecimiento. Y en los límites del crecimiento, en otras palabras, en el libro, se presentan un montón de gráficos en base a lo que encuentran en mundo 3. Los gráficos, por si acaso, son relativamente primitivos, pero una vez más, estos de los años 1970. Ya, pero también quería mostrarles un pedazo de... ya, a ver. Vamos a ver si encontramos. Lo que pasa es que quiero... World 3, a ver, World 3 Model. Vamos a ver si encontramos. Ya, solamente eso. Uf. Quiero ver si encontramos uno de los aspectos tomados en cuenta para que les explique cómo funciona esto de el mundo 3. Entonces, obviamente aquí vemos el mundo, pero no vemos las relaciones entre ellos. Ya, porque hay uno, bueno, me temo que el texto lo explica. A ver, vamos a ver. El texto lo explica muy bien, ¿no? Cómo funciona el asunto. Bueno, aquí en la tapa del libro, pero quiero ver si lo podemos encontrar en PDF en algún punto. Ya. Eh, vamos a ver, aquí está obviamente la entrada a Wikipedia, bla, 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 pero quiero ver si aquí está, versión digital, pero para comprar o para ver. Entonces, de la Universidad de Dartmouth. Por si acaso, todas estas benditas menciones acá, ya. Vamos a ver si nos permite este enlace. No se puede acceder, es el de la Donella Meadows. Ya. Ya, entonces este es el texto, pero obviamente fuera de formato. Ya, sí, es el texto fuera de formato. Ah, ya, por lo visto, no solamente fuera de formato, sino con con todas las imágenes puestas aparte. Ya, aquí tenemos el modelo mundial. Feedback looks, population, capital, agriculture, and pollution. Entonces lo que queremos es el esquema el esquema de retroalimentación para lo que es la producción industrial. Ya, creo que es este. Sí. No, este. Ay, carambolas, ya no. Vamos a ver este. No, no, no se puede ver. Al menos no mientras.
Ya, volver a cargar. No, no se puede. Ok, entonces no se puede. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es, a ver, acá, imagina una empresa. Imagina una empresa, tu empresa necesita dinero, ah, y por lo tanto ese es capital. Vamos a hacer el esquema rápidamente. Vamos a hacer el esquema rápidamente, pero en la pizarra. Entonces vamos a la pizarra. Y esto se hace con absolutamente cada uno de los benditos aspectos involucrados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Tú tienes una empresa, entonces aquí tú tienes tu empresa, ya. Empresa, uy, va a estar muy grande con esto, pero vamos a variar, ya, 24, ¿no? Y ya, ya muy chiquito ya, pero no importa. Entonces tú tienes tu empresa y para, digamos, para que tu empresa rinda, tienes que meter dinero. Entonces, insertar capital. Insertar capital, en otras palabras, inversión, capital. Esto es tu inversión y vas a producir algo para el público. Vas a producir algo para el público. eh, y con eso vas a obtener ingresos, ¿no? Entonces, ingresos de tu producto. Entonces, tú generas el producto. A ver, esperen un segundito, lo que pasa es que no quiero hacer mal la línea. Entonces, tú generas un producto. Aquí está tu producto y tu producto te otorga ingresos. Producto, ingresos. Pero no es tan fácil el asunto. ¿Por qué? Porque no sabemos por cuánto tiempo queda relevante tu producto. Entonces, tu producto te va a dar dinero a la empresa, pero este es ingresos, ¿no? Ingresos y tiene un porcentaje de reducción, digamos. ¿A qué me refiero? Imagina que tú haces máquinas de escribir. ¿Vas a quedar vigente todo el tiempo? No. Y para evitar eso, tú tienes que hacer, ¿no? Reinversión, ¿no? ¿No? Inversión, digamos, inversión de nuevo capital. Perdón, lo que pasa es que se ha movido inversión de nuevo capital. Para lo que es la actualización tecnológica. Ninguna empresa está feliz ahí produciendo dinero sin tener cuidados sobre su estado, sin tener una reinversión en aparatos, en maquinaria y todo lo demás. Siempre está alerta para crecer, etcétera, 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 etcétera. Por si acaso, a ver. Sí, aquí está, más o menos, aquí está, vamos a borrar esto, voy a borrar, clear all the drawings. Y voy a mostrar aquí, digamos, la dinámica de sistemas presentada para lo que es la cuestión más o menos, a ver, esto es población y capital, ¿no? Ese es el aspecto. Ni siquiera es todo, ni siquiera es todo el asunto, es solamente una parte del asunto para mostrarles el cuidado de estos feedback loops que son los ciclos de retroalimentación. Entonces tú tienes ahí un monto de dinero que no está saludable permanentemente, sino que para existir requiere de muchos mecanismos vitales, ¿no? Requiere de innovación y todas esas cosas. De esa forma, en cada punto trabaja Mundo 3 y Mundo 3 arroja resultados estadísticos que no son, una vez más, las proyecciones de nuestro mundo, sino son las proyecciones de Mundo 3. En otras palabras, esto no es algo real, sino que son proyecciones dentro de Mundo 3. Y ya discutí la anterior vez, hace muy poco tiempo hice un rescate, digamos, de lo que era esto. Sí, de lo que era, si no me equivoco, esto es, a ver, Standard Run.
Este es el más famoso de los gráficos. A ver si es este. A ver, a ver. Population, ¿cómo es? Per cápita, sí, este es. Pero no está muy grande, pero igual lo vamos a ver solamente para mencionarlo. Este es el más C. Este es uno de los muchos gráficos generados por el modelo. Y este lo llamaron Standard Run. En otras palabras, recorrido estándar o comportamiento estándar. ¿Comportamiento estándar de quién? ¿De qué? De absolutamente todas las variables observadas. La variable de población, la variable industrial, la variable y todo lo demás. Entonces, ese es ¿no? El Standard Run y este es el resultado. Vamos a ver, voy a buscar si es que hay alguno mejorcito para, digamos, ir tocando absolutamente todas las variables. Ya, pero creo que no es necesario. Creo que no es necesario uno mejor porque las podemos ver acá. Entonces, este es proporción de nacimientos, estas Bs que no se puede ver muy bien. Vamos a insertar colores, a ver. Vamos a insertar azul ya hay, vamos a insertar ya rojo de verde oscuro. Verde oscuro para hablar, estos son proporción de nacimientos. Está muy delgado. Vamos, proporción de nacimientos es esta línea. Burst, 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 ¿no? Entonces tenemos la caída del colapso de nacimientos en este momento. Y el otro es de muertes. A ver, ¿dónde está de muertes? Vamos a ponerlo con azul claro. Este es el de muertes, ¿no? Entonces cae el ritmo de muerte de las personas y después sube la proporción de muertes. Algo que se debe entender de este gráfico, uno, es mundo 3. Es un gráfico dentro de mundo 3, no es tu mundo. Dos, ¿cómo se dice? El tiempo, la línea horizontal, o sea, fecha 1900, 1925, 1950, sí es compatible, pero no es compatible los datos o los montos utilizados a nivel vertical. En otras palabras, a nivel horizontal está el tiempo, a nivel vertical, cada uno de estos líneas tiene su propio monto. No son montos compatibles entre sí. Este gráfico, esta ilustración se hace para que comprendamos y observemos. Para eso se hace. Después tenemos la línea verde, que es alimento por cápita, o sea, por cabeza, disponible. Tenemos la población en rojo. Tenemos la producción industrial por cabeza, ¿no? Industrial output per cápita en anaranjado. Y tenemos el ritmo de polución en morado, ¿no? ¿No? Y también tenemos en azul el porcentaje de los bienes no renovables disponible, ¿no? Esto es porcentaje disponible de lo que quieras, no sé, de las variables involucradas, ¿no? Obviamente no trabajaron en todas las variables, sino en algunas cuantas de las que teníamos mejores datos. Entonces, minerales, gas y petróleo, digamos, ¿no? Eso es. Eso es. Una vez más, recuerden de que todo está en mundo 3 y como dije la anterior vez, los datos solamente se dan hasta 1970. Entonces vamos a poner aquí una línea roja más o menos donde estaría 1975. A ver, 75. A ver, 1, 2, 3, 4, entonces 71. Ay, no, 1960. Ah, ya, 75. Ya. 1970. Ya, aquí debe ser más o menos 1970. Entonces, hasta ahí es datos. Pero este libro se publica en 1972. Es un gran éxito en su tiempo.
Y obviamente para nosotros esto es el pasado, este es el pasado lejano, más o menos. Nosotros estamos en 2021, que a ojo de buen cubero, digamos, está ahí. Ya, entonces, esto que es puro y duro, ¿cómo se ha ido comportando? Porque, digamos, tú tienes la posibilidad de revisar los datos en los años 80. En otras palabras, si lo hiciste en 1970, 1971, que se haga, se escribe el texto, porque dense cuenta de que no estás revisando los datos cuando estás insertando los datos. Ya. Bueno, entonces en 1971 lo haces, lo creas, el texto, la investigación. Entonces en 1980 puedes revisar. ¿Qué tal, qué tal se compara la realidad con tu modelo? Y lo que les dije la anterior vez es de que la realidad se ha venido ajustando perfectamente a esta proyección, que es la proyección del comportamiento usual, al standard run. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Ya, vamos a ver aquí ya tenemos las revisiones, ejemplos de revisiones. ¿Dónde tenemos los ejemplos de revisiones? Aquí ya, ¿no? Updates dice. Entonces aquí pueden ver de que se sigue la línea violeta, se sigue la línea roja, se sigue la línea azul, se siguen absolutamente todas las líneas que podemos medir. Por si acaso esta actualización es casi hasta el 2020. Dice que es hasta el 2010 la actualización, ¿no? Hasta hace 11 años atrás. Hasta hace 11 años atrás. Aquí también podemos ver, a ver, si no me equivoco es lo mismo, ¿no? ¿No? En otras palabras, confirma pueden ver de que hay una diferencia entre la línea violeta, la línea verde y la línea azul. Pero no es una diferencia, no es una gran diferencia. Entonces, hay varios que han hecho eso. Aquí, por ejemplo, lo pueden ver actualizado hasta el 2010 también, ¿no? Hasta el 2010, cómo se sigue. Aquí pueden ver mejor, ¿no? Aquí, ¿no? Servicios por cápita, cómo cómo se dice, la producción industrial ha ido cayendo, cómo los servicios por cabeza han ido subiendo, ¿no? Subiendo, pero muy similar a la curva, ¿no? Aquí pueden ver de que también hay una variación entre lo que es la curva punteada verde, que era la proyección de 1970, versus lo que es la revisión de los datos que está en sólido, ¿no? Entonces hay muchas de estas revisiones, por si acaso. Aquí, si no me equivoco, está si no me equivoco, la de la revista del Smithsonian, no sé. Ya, pero hay muchas revisiones, ¿no? Entonces, ya, pero ¿qué más? Es importante reconocer de que no hay un solo modelo. El Standard Run, digamos que es la más famosa de las proyecciones, la más famosa de los gráficos, ¿no? El de la página 124, pero no es el único, hay más. Entonces, con el modelo Mundo 3, los investigadores se dedicaron a explorar las otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes, ¿no? El mundo 3, digamos, el modelo mundial, como lo llamaban, el World Model, con muchas más recursos naturales, ¿no? Y hay otros más. ¿Qué tal si le ponemos recursos ilimitados? ¿Qué tal si le ponemos los recursos ilimitados, ¿no? Que es, si no me equivoco, modificar esto, modificar la línea de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el resto de las variables? ¿Qué sucede con el resto de las variables? Entonces, el problema era de que como es control de polución,
hay muchos gráficos, ¿no? Recursos ilimitados, control de polución y productividad incrementada de la agricultura. Ya, en otras palabras, jugaron mucho con el modelo y presentaron varios futuros dentro del modelo. Ninguno obviamente impedía el colapso, ninguno. Porque eso es lo que es. Eso es lo que sucede dentro del modelo. Lo que esto es, en pocas palabras, es un colapso. Por si acaso, no es un colapso en números de que va a haber repentinamente un montón de muertes y todo lo demás. No, esto es un colapso de la sociedad. O sea, vean esto, ¿no? Todas estas variables que están de caída. Se puede simplificar este gráfico de una forma muy completa, que es, digamos, o sea, vamos a ponerle, esperen un segundito, vamos a ponerle solamente una línea de algo, y es algo que está bien, digamos, estándar de vida material, ¿no? Esa es la línea morada. Estándar de vida material, ¿no? Y tú podrías hacer el criterio de evaluación que quieras, en otras palabras. Tú decides a qué le pones 1, a qué le pones 2 y a qué le pones 3. Si quieren, lo vamos a simplificar. Entonces, esto es el porcentaje de personas que están así, ¿no? Felicotas. Esto es, ¿no? Y digamos, aquí es el porcentaje de personas que están tristes y tú decides cuál es los criterios y los números intermedios y todo lo demás. Tú haces esto. La línea horizontal, esa es la línea vertical, entonces tú decides eso, cuál es el criterio que vas a utilizar y los números y todo lo demás. La línea horizontal es el tiempo. Y entonces vamos a simplificar el gráfico de los meadows de una manera y solo una manera. El gráfico lo podemos simplificar así. Así de fácil. El número de personas, ¿no? Que es muy feliz, está en descenso. Eso es. Eso es. Y recuerden de hace cuánto tiempo es esto. Estamos en el 2021. Son casi 50 años. Son prácticamente 50 años desde que sale este texto. Se los puede verificar. En otras palabras, podemos verificar el comportamiento del mundo con el mundo 3, el modelo mundial. Podemos comparar. Y se hizo esas comparaciones en los años 80 a los 10 años, ¿no? A los años 90, a los 20 años, el 2010 que se cumplía a los 40 años, ¿no? Porque el 2001 lo puedes hacer, el 2002 lo haces para los 30 años, el 2010 para los 40 años y así, ¿no? Este año la investigación cumple 50 años. Bueno, la publicación del libro, digamos, al año cumple 50 años. Entonces, ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos simple y llanamente tenían ese gráfico del mundo 3. Ellos tenían esto. ¿Cómo se va a comportar esto? ¿Cuáles son sus efectos sobre las personas y el nivel de vida y todo lo demás? No lo podían saber. No había de ninguna forma en que lo pudiesen saber. Entonces, cuando sale el texto, por si acaso, había 4 posibles futuros positivos. Pero para ello habría tenido que tener un control de población, entre otras cosas. Entonces, los
futuros en equilibrio con el mundo, digamos, los dejamos muy atrás. Entonces, en un caso de desequilibrio con el mundo, ¿qué sucede? ¿Qué iba a suceder? Ellos no lo sabían. Y obviamente nosotros que tenemos el beneficio no solamente del pasado y todo lo demás, sino de ver nuestro mundo, ahora entendemos mejor. Ya, yo quería ver uno de los libros, digo, una de las conferencias de Dennis Meadows. Vamos a ver. Ya, bueno, esto es una publicidad que no la puedo evitar. Ya, un segundito, denme un segundito. Entonces aquí es uno de los muchos documentales que salieron sobre los límites del crecimiento. Y aquí tenemos, vamos a ver el video. Recuerden que el libro fue un éxito cuando salió, o sea, en su impresión. Y por lo tanto fue tema de diálogo, fue tema de conversación en la academia. Dense cuenta de que quienes publican el libro son estudiantes del MIT y vinculados al MIT, por lo tanto son la crema de la crema académica del mundo. Entonces, a nivel académico mundial, hay una conversación durante todos los años 70 sobre esto que es los límites del crecimiento. Y aquí lo vemos a Dennis Meadows en una de esas participaciones en los años 70. Sus exposiciones, por si acaso, son muy lúcidas, ¿no? Son muy lúcidas, son muy interesantes. Explicando esto hace más de 40 y tantos años atrás. ¿Y cuál es el punto? El punto es de que él, Dennis Meadows y todos los demás, todo el equipo va a encontrar críticas, ¿no? Va a haber mucha crítica en contra, no, de que esto no debe ser así, esto no puede ser así, y todo lo demás. Por si acaso aquí lo vemos a Dennis Meadows en la Universidad de más de 45 años después de su publicación de su texto, Los límites del crecimiento. No, véanlo, anciano. Le han puesto un micrófono descomunal. Repitiendo el mismo conocimiento que daba hace tantas décadas atrás. Es una persona muy lúcida, es un expositor muy lúcido, ¿no? Fue un hombre genial, su aporte es genial. Y lastimosamente todo esto ha sido ignorado. ¿Y por qué ha sido ignorado? Ya. Vayamos entonces a cerrar esto. Este es Mundo 2. Voy a cerrar esto. Pueden buscar el libro. No lo he visto mucho en español, la verdad. No lo he visto en español. Pero he visto libros sobre el aniversario de los límites del crecimiento en español. Eso lo pueden buscar. Está ahí en PDF. Tal vez es medio pirata el asunto, pero se puede. Ya. Bueno, no fue muy escuchado en su tiempo, fue muy duramente criticado, pero ¿cuál es el principal problema? El principal problema no tiene nada que ver con la crítica y todo lo demás, sino con la falta de voluntad de mirar en esta dirección. La falta de voluntad de mirar cuando alguien te dice, hasta aquí nomás llegas. Cuando recuerde que no sabíamos muy bien lo que iba a suceder, no comprendíamos bien lo que iba a suceder. Y por ejemplo, el video que yo subí hace poco tiempo, a mí me parece un gran cambio. ¿Por qué? Porque en vez de estar preocupándonos por el futuro, que ya sabemos cuál es el futuro es este.
En otras palabras, no importa que haya colapso económico porque no varía mucho, no varía mucho las grandes líneas, no varía mucho, no hay por qué preocuparse de eso. Incluso la caída de la comida per cápita en el fondo del fondo quiere decir que va a haber menos, no quiere decir que falte. Obviamente falta ya en algunos puntos. Ese es el bendito problema. Y bueno, eh, entonces, cuál es la bendita actitud que debemos adoptar? Porque tiene que haber un cambio de actitud, de no decir, ah, el futuro, Dios mío, oh, oh, oh. No, sabemos qué va a pasar. Entonces, entonces, ¿cómo podemos ayudar tú y yo? Esa es la discusión ahora. Ah, por si acaso, uno de los críticos populares y uno de los expositores de la crítica a los límites de crecimiento fue Ronald Reagan. Ronald Reagan, entonces Ronald Reagan ya menciona en el fondo. Ronald Reagan, ¿no? A ver, Ronald Reagan, vamos a ver. Ronald Reagan ya lo menciona al texto y lo menciona con incredulidad y dice, no, yo no creo de que, ¿cómo se dice? Aquí está, ¿no? Aquí está. No hay límites para el crecimiento, no hay límites para, ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a mejorar? En otras palabras, este es el presidente de los Estados Unidos, 1985. Aquí es cuando va a decir, ¿no? No tenemos límites de crecimiento. No tenemos, ¿no? O sea, nuestro futuro es brillante. Sigamos adelante. Marcha, marcha, marcha. Entonces, esa es una ilustración del tipo de críticas que recibió. Los límites del crecimiento. Absolutamente todas las personas optimistas, todas las personas buenas, ¿no? Los buenitos no quieren un futuro donde hay menos, cuando lo que deberíamos haber dicho es cómo podemos ser buenos, cómo podemos ser mejores teniendo menos. Entonces aquí están. Estos años, en los años 80, en los años 80 es cuando el límite de crecimiento va a dejar de ser un tema presente dentro de lo que es el Vox Populi, dentro de lo que va a ser la gente en común. A partir de esos años se va a dejar de considerar a los límites del crecimiento, al magnífico trabajo de los Meadows, como un texto en el cual debemos pensar y todo lo demás. Obviamente la realidad es lo contrario, ¿no? La realidad es lo contrario. Se podría decir que es el único texto que importa, es la única teoría que importa. ¿Y qué corresponde hacer ahora? Por si acaso, los límites del crecimiento coincide absolutamente con lo que es el rédito, el tasa de retorno energético, lo que es la campana de distribución, de producción de petróleo y gas, digamos, de combustibles fósiles y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que están ahí y que, digamos, nos hacían ver un desastre, nos hacían preocuparnos, cuando lo que debería haber es una sana preocupación, no más, no menos, como mencionaba en mi anterior video. Mejor dicho, cuando mencionaba en la clara imagen del futuro. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahora? En primer lugar, es reconocer la realidad de la crisis del límite. La crisis del límite está por absolutamente detrás de todos los problemas políticos que tenemos en el mundo. Por ejemplo, en China está cada vez más vertical y totalitaria. ¿Por qué está China cada vez más vertical y totalitaria? Porque ellos también están enfrentando la crisis del límite. ¿Por qué está enfrentando la crisis del límite? Porque el sector de servicios con malos trabajos no puede asimilar
los sectores, los trabajos industriales que han desaparecido. Ese es uno de los muchos problemas que enfrenta China, entre otros. ¿Y cuál es la respuesta política que le han dado a sus problemas? Verticalismo, totalitarismo, cuando no debería ser así. No debería ser así. Podemos criticar su método. Podemos criticar la dirección a la que los lleva su teoría. Podemos criticar todo eso. Lo que no debemos criticar y lo que no debe faltar en nuestro discurso es la naturaleza del problema. La naturaleza del problema es esa, la crisis del límite, a todas partes. ¿Cómo nos podemos adaptar mejor a la crisis del límite? Fácil. Fortaleciendo el Estado de Derecho, fortaleciendo la democracia, racionalizando gastos, ¿no? Permitiendo de que los gastos, los costos, puedan adaptarse de la forma más rápida posible a los costos de los productos, a aquello que hace que cuesten una y otra cosa, ¿no? Y también, digamos, tecnológicamente, la tecnología es muchísima ayuda, lo que no quiere decir que les pueda modificar alguna de las curvas. Uno de los aspectos que descubrieron el grupo de los Meadows es que no había ninguna variable tecnológica que modifique a grosso modo las otras variables. No encontraron ellos ninguna. Y no lo encontraron 10 años después, 20 años después, 30 años después, 40 años después y ahora, 50 años después. Lo que no quiere decir que no nos permitan mejorar nuestras vidas y todo lo demás. Gente, este es un resumen de lo que es la crisis del límite, tal como la expusieron ellos. Los videos que yo hago aquí son precisamente para, ¿no? ¿Cómo abordamos? Es hablar de los problemas y todo lo demás, pero subyacentemente a eso, subyacentemente a todos, absolutamente todos los benditos problemas que tenemos, se encuentra la crisis del límite. Y lo que debemos hacer ya no es preocuparnos por lo que va a suceder, sino lo que debemos hacer es cómo podemos individual y colectivamente mejorar el pedazo de mundo que te haya tocado. A nivel personal, a nivel local, a nivel nacional, en cualquier pedazo donde tú puedas, ¿cómo puedo mejorar este mundo? Tenemos infinidad de respuestas. Como les digo, la estupidez del mundo que nos rodea no es una señal de su miseria, sino una señal de su riqueza. El mundo literalmente está comportándose como una persona rica, desconectada de la realidad, ¿no? La persona que vive, no le falta nada en la vida y que por lo tanto no sabe cómo es el lidiar usual. Por si acaso su realidad existe, la otra realidad existe también. Y esa realidad ella la desconoce. Entonces, digamos, lo que sucede en todas partes, en todas partes, y tú ves una persona completamente incompetente que dice algo y la gente le hace caso porque está dando plata, pero no es una solución. Entonces, esa actitud de persona rica, completamente desubicada, ¿no? Completamente desubicada y que habla y dice algo, esa es la actitud del mundo en este momento, un exceso de riqueza. Es como lo que sucedió, ¿cómo se llama?, con la pandemia y de que, digamos, la gente está obligada a encerrarse, ¿no ve? Y tú tienes un millonario que se encierra en su mansión, en su enorme jardín y que puede pasear en caballo por todas partes y dice, bueno, esto del encierro no es realmente un gran problema, la verdad. Y tú tienes otra persona, y él puede decir eso, ¿no? Lo entrevistan y qué tal la cuarentena dura. Y el otro dicen, pero si no es gran problema, creo que la gente tiene que aprender a convivir consigo misma, ¿no? Y obviamente todas las personas que están viviendo en cubículos
¿cómo se dice? En departamentos de 40 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados. No, le dice, es insoportable esto de la cuarentena dura. No, ¿y por qué es insoportable? Porque el espacio es chico, el espacio es reducido. Pero ¿quién es el que habla? ¿A quién lo entrevistan? Al millonario, digamos, ¿no? En el caso presentado. Entonces, tenemos soluciones por delante, tenemos todas las soluciones por delante. Lo que no va a impedir que se modifiquen las variables principales, pero sí va a permitir que tú y yo vivamos mejor. Eso es en lo que debemos enfocarnos ahora. No hay ninguna desesperación por delante. El fenómeno sucede demasiado lento como para que las personas lo observen. Ah, pero los que estamos al tanto del asunto debemos hacer todo lo posible para difundir esto, reconocer que está ahí. ¿Cómo se dice? La crisis del límite es lo que está por detrás de las benditas migraciones desesperantes, desesperadas, de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos debería reconocer simple y llanamente que no es un país rico y que no le puede dar la bienvenida a nadie más. O de lo contrario, enfrentar los conflictos que le va a traer un descenso en su nivel de vida, mientras tú tienes un montón de gente que vienen a incrementar tu propia miseria, por ejemplo. Entonces, no son esas las respuestas no son las que se les están dando. Y uno de los principales problemas por detrás de esa ausencia de respuestas es desconocer la naturaleza del problema, que es la crisis del límite. Gente, este video es recontra archilargo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y ahora sí, la acabamos acá. Muchas gracias.